Ya. Bueno, bienvenidos a la primera sesión del núcleo temático del proyecto Ilustrado, ¿vale? Este sí que es un núcleo temático, pero la verdad es que tiene muy poco contenido, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles han sido los antecedentes, el contexto en el que ha surgido la ilustración y luego algunas de las características de la ilustración o del proyecto ilustrado, ¿vale? Digo que tiene poco contenido porque en este curso nosotros ya hemos visto de alguna manera a Kant, ¿vale? Ya leímos su texto ¿Qué es la ilustración? Que nos va a venir bien ahora, ¿vale? Ese texto. También hemos visto en el anterior vídeo sobre la política moderna, los inicios de la política moderna, con Hobbes, Locke y Rousseau, ¿vale? Entonces, este texto, perdón, este núcleo temático va a ser un compendio de todo eso, ¿eh? Entonces, vamos a intentar empezar y terminarlo hoy, ¿eh? Pero vamos a ir lo más rápido posible. Bien. Bien, la Ilustración, también conocida como Siglo de las Luces o el Iluminismo, se refiere a un movimiento cultural intelectual que se desarrolló principalmente en Europa en los siglos XVII y XVIII. Este periodo se caracteriza por un cambio radical en la forma en que los seres humanos concebían el conocimiento, la moral, la política y la sociedad. En este contexto, los filósofos, científicos y pensadores comenzaron y aquí viene ya el asunto, que realmente hemos visto en otros núcleos temáticos, con los inicios de la modernidad, ¿vale? ¿Qué es lo que se empieza? Se empieza a cuestionar todo el poder tradicional que venía del medievo, ¿vale? A desafiar todas las creencias de la tradición, y los dogmas religiosos, poniendo en primer plano la razón como la fuente principal de autoridad y verdad, ¿vale? Esto es la Ilustración, que coincide de alguna manera pues, con los inicios también de la modernidad, cuando se hunde el modo medieval de fundamentar la verdad, en el cual era Dios el que lo fundamentaba absolutamente todo, y se pone en el lugar de Dios a la razón. El ser humano, mediante su razón, tiene que conseguir fundamentar pues su ética, su política y su epistemología o teoría del conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, la razón como principal fuente de autoridad y de verdad. Bien, orígenes y contexto histórico. Los orígenes de la Ilustración pueden rastrearse a varias corrientes de pensamiento que surgieron antes de este periodo. Ya lo vimos, como el Renacimiento, ¿no? En el cual se redescubrieron las fuentes clásicas, o la Revolución Científica, mediante la cual, como ya hemos estudiado, ¿no? Con el giro copernicano, se cambió toda la visión que se tenía del universo. El Renacimiento, que se inició en el siglo XIV, promovió un regreso al estudio de las obras clásicas, fomentando un espíritu de curiosidad y exploración intelectual. Los humanistas de esta época defendieron el potencial del ser humano y la importancia del individuo, sentando las bases para el pensamiento que florecería más tarde durante la Ilustración. Démonos cuenta, os he puesto aquí el discóbolo de Mirón en la presentación, ¿vale? Porque quiero que veáis cómo en el mundo griego había una verdadera importancia del individuo, ¿no? Y eso se refleja incluso en el arte, ¿vale? El Renacimiento, ¿vale? Pues va a volver a esa importancia del individuo. ¿Frente a qué? Frente a Dios, ¿no? O sea, la época medieval había sido Dios, ¿eh? Dios, Dios, Dios y Dios, para merendar y para cenar, ¿eh? Sin embargo, ahora se pone el individuo en primer lugar. Bien, la revolución científica. La revolución científica, que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, introdujo un nuevo enfoque en la búsqueda del conocimiento. Científicos como Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, recordemos que todo esto ya lo hemos visto en temas anteriores. Por eso voy rápido. Aplicaron métodos empíricos y matemáticos, ¿vale? Es decir, está empezando a utilizarse la observación, por un lado, de la naturaleza, es decir, ya no solo lo que ponga en las Sagradas Escrituras,
La observación de la naturaleza. Recordar el antecedente en Guillermo de Ockham. ¿Os acordáis de Guillermo de Ockham en el nominalismo, El nombre de la rosa? Que ya de alguna manera estaba utilizando la observación, ¿vale? Por un lado la observación empírica y por otro lado la matematización, ¿vale? Se está empezando a utilizar las matemáticas para, pues eso, matematizar el universo, para entender el mundo natural. Este enfoque enfatizaba la observación y la experimentación. Se convirtió en un modelo para los filósofos ilustrados, quienes adoptaron la razón como la herramienta primordial para desentrañar los misterios de la vida y la sociedad, ¿vale? Palabra fundamental, razón, ¿vale? La razón es lo que a partir de ahora nos tiene que guiar para desentrañar los misterios de la vida y la sociedad. Bien, en este contexto, Europa atravesaba importantes cambios sociales y políticos. El absolutismo monárquico dominaba muchos países, donde los reyes afirmaban su autoridad divina y la Iglesia mantenía un poder significativo sobre la vida cotidiana, ¿no? Acordaos, el papado tenía control de prácticamente todo. Hasta que, ¿qué ocurrió? Las guerras de religión, el cisma de Occidente, ¿no? La fractura entre cristianos y protestantes, como ya vimos, la creciente burguesía, un grupo emergente de comerciantes e intelectuales, comenzó a cuestionar estas estructuras de poder, buscando formas más estables de establecer una sociedad más justa e igualitaria. Bien, ¿cuáles son las características? Ahora que hemos visto el contexto, ¿cuáles son las características de este proyecto ilustrado? El proyecto ilustrado, la ilustración, el iluminismo, démonos cuenta que la palabra ya es significativa. Ilustración, la ilustración habla de la luz, Recordemos que ya desde Platón la metáfora de la luz tiene que ver con el conocimiento, ¿sí o no? Entonces, este periodo se llama la ilustración. ¿Qué es lo que quieren? Liberar a la humanidad. Pero liberarla ¿cómo? Pues a través del conocimiento, a través de la educación, a través de la ciencia, ¿vale? No a través de las sagradas escrituras, la tradición, Dios. Es decir, no. Ha llegado el momento ya de iluminarnos, ¿no? Del conocimiento. Bien. El proyecto ilustrado se define por varias características claves que reflejan su enfoque en la razón, ya lo hemos visto, la ciencia y la mejora de la condición humana, ¿vale? Importante. Hasta ahora la ciencia era para el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, utilizar la razón y la ciencia para la mejora de la condición humana, es decir, para el progreso. Tengo que introducir aquí esta palabra. Me vais a perdonar un momento. La mejora de la condición humana, coma, para el progreso. ¿Vale? Bien. Entre ellas, esas características, la característica de la ilustración, ahora vamos a nombrar las características, son pocas. Primacía de la razón, ¿vale? La razón por delante de todo lo demás, ¿ok? Bien, la razón se convirtió... ¿Dónde estaba aquí? Visión, vista, lectura. Oiga. La razón se convirtió en la máxima autoridad en la búsqueda del conocimiento. Se han invertido los papeles, ¿no? Ya no va a estar la fe por encima de la razón, sino la razón por encima de absolutamente todo. La razón es la máxima autoridad en la búsqueda del conocimiento. Los filósofos ilustrados creían que, mediante el uso de la lógica y de la crítica, se podían desentrañar los misterios del mundo y resolver los problemas de la humanidad. Démonos cuenta, la razón nos servía tanto para el conocimiento de la naturaleza como para la organización social, ¿sí o no? Mediante la razón, los seres humanos se liberarían de alguna manera del sufrimiento. Esa es la idea que hay debajo de la ilustración, que la razón nos liberará de nuestras cadenas,
Eso es la ilustración, ¿eh? La razón nos liberará de nuestras cadenas. Daos cuenta que aquí en la presentación a la derecha diréis, pero Celso, ¿cómo pones una ametralladora, en la fotografía? Dos tipos y una ametralladora, ¿no? Porque ya veremos que tenemos otro núcleo temático que se llama límites del proyecto ilustrado y esta es la idea con la que empezará la ilustración, ¿eh? Que la razón nos liberará a los seres humanos. Sin embargo, esto desembocará en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Donde los seres humanos nos hemos dedicado a matarnos como cerdos, ¿eh? Los unos a los otros, ¿vale? Esto lo veremos en otro tema, ¿eh? En qué ha desembocado todo esto, ¿eh? Pero lo pongo aquí ya para que quede claro, ¿eh? Démonos cuenta, se parte en la ilustración de esa idea, ¿eh? La razón nos servirá para conocer el mundo y para liberarnos a los seres humanos del sufrimiento. Y luego desembocará en lo que desembocará. Bien. Énfasis en la educación, ¿eh? Énfasis en la educación. La ilustración promovió la educación como un medio fundamental para alcanzar ese progreso del que estamos hablando. Los pensadores creían que una población educada sería capaz de tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política y social. Por lo tanto, hay que educar a las masas, ¿vale? Por eso se llama ilustración, ¿ok? Hay que educarse. Confianza en la ciencia. Los avances científicos fueron celebrados como una victoria de la razón sobre la superstición. La ciencia no solo se consideraba un medio para entender un mundo físico, sino también una herramienta para mejorar la sociedad y la vida humana, ¿vale? Es decir, démonos cuenta, otra gran idea de la razón, la ciencia resolverá nuestros problemas. La ciencia, estas ideas quiero que resuenen en vuestra cabeza para cuando veamos el otro núcleo temático, el de los límites de la ilustración, ¿eh? Las ciencias resolverán los problemas de la humanidad. ¿Eh? Como si los problemas de la humanidad fuesen problemas científicos, ¿eh? Eso ya lo veremos, ¿vale? Los derechos humanos. Como vimos en el anterior vídeo de la política moderna, ¿no? Los primeros pensadores políticos están intentando ver cómo son los seres humanos en estado de naturaleza. Y llegan a la conclusión de que los seres humanos en estado de naturaleza tenemos ciertos derechos, ¿vale? Los que sea, ¿vale? Ahora lo veremos con Locke, Hobbes, Locke, Rousseau, Stuart Mill, ¿vale? Lo importante ahora es que entendamos esto. Los seres humanos tienen derechos, ¿eh? Que solo por el hecho de ser humanos, ¿eh? Esto no había pasado antes en la historia de la humanidad. A partir de aquí surgirá una corriente de pensamiento jurídico que se llamará el iusnaturalismo, ¿no? Ius de derecho y naturalismo natural, ¿vale? Existe un derecho natural, ¿eh? Existe un derecho natural, que va a ser la fundamentación de los derechos humanos, ¿ok? Bien, la Ilustración defendió la idea de que todos los seres humanos poseen derechos inalienables. Filósofos como John Locke argumentaron que los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son fundamentales y deben ser protegidos en el Estado. Como vimos en el tema anterior, aunque era contextual, el de la política, Hobbes decía que el ser humano es un lobo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? En estado de naturaleza todos estábamos en continuo estado de guerra, atacándonos unos a los otros de manera violenta. Sin embargo, Locke nos propuso un estado de naturaleza diferente. Es decir, no estamos en una guerra continua. Los seres humanos en estado de naturaleza estamos con nuestra familia. Todos nacemos dentro de una familia. Nacemos libres e iguales dentro de una familia y esta familia tiene propiedades privadas. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones del Estado? El Estado tiene que garantizar mi vida, mi familia, es decir, mis propiedades y mi libertad, ¿vale? Y con estos derechos que todos los seres humanos tienen, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, pues arranca Locke con toda una tradición que desembocará en los derechos humanos. Es decir, todos los seres humanos tenemos derechos simplemente por ser humanos. ¿Entendemos? Aunque Locke solo está hablando de estos tres derechos, pero ya está poniendo la primera piedrecita
en todo, para pensar que todos los seres humanos tenemos derechos. ¿Ok? Vale. La crítica a la autoridad. El movimiento ilustrado se caracterizó por el rechazo total de la tradición, por una crítica de toda la tradición religiosa antecedente, ¿no? Precedente, perdón. Porque a partir de ahora el ser humano se guiaría única y exclusivamente mediante su razón, ¿vale? Entonces hay que hacer una crítica a la autoridad, por un lado, a la autoridad eh, precedente, y por otro lado, llevar también la tarea crítica de la razón que llevará a cabo Kant, saber cuáles son los límites de esta razón. Bien, una de las contribuciones más significativas de esta ilustración fue su crítica a la autoridad tradicional, ya fuera religiosa o política. Los pensadores cuestionaron la legitimidad de las instituciones establecidas y abogaron por la necesidad de un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, ¿no? Démonos cuenta que por primera vez en la historia del occidente moderno, bueno, empieza a sonar ya ideas como democracia otra vez, que habíamos oído en el mundo griego, pero habían desaparecido, ¿vale? En Europa vivíamos la Europa del absolutismo, donde el rey absoluto mandaba y si hacía falta te empalaba en el medio de la plaza pública, ¿no? Y sin embargo están empezando a surgir ya otras ideas, ¿no? Que el consentimiento de los gobernados, ¿no? Esto desembocará en ideales de democracia. Vale, figuras clave. Esas han sido hasta ahora las características fundamentales de la ilustración, que como veis no son muchas y además son sencillas, ¿vale? Para memorizar de cara a un examen. Figuras clave de la ilustración. A lo largo de esta ilustración, varios pensadores emergieron como figuras centrales que dieron forma a los ideales y principios de esta ilustración. Entre ellos, Immanuel Kant. Vamos a ir rápido porque es que esto ya lo hemos visto en el anterior tema y vimos el comentario de texto, ¿vale? Uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, nuestro querido Kant. ¿Qué propuso Kant? Kant propuso que la razón es la única base de la moralidad y de la ética. Daos cuenta, porque anteriormente a Kant, antes de la Ilustración, ¿cuál era la base de la moralidad y de la ética? El cristianismo, los 10 mandamientos, ¿no? Una serie de reglas que tú tienes que seguir. Y sin embargo, Kant dice, no, 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 no. La única base de la moralidad tiene que ser la razón humana, ¿vale? Solo mediante la razón, De hecho, en el instituto lo que explicamos de alguna manera es ética, ¿no? Ya no te damos una tabla de reglas que tengas que seguir, ¿no? Como hace el cristianismo, sino de alguna manera intentamos en la asignatura de ética que tú por ti mismo llegues a crearte unos principios de acción, ¿no? No sé si lo conseguimos o no lo conseguimos, Pero desde este punto de vista, por lo menos el que está hablando, yo, doy unas clases de ética bastante kantianas en ese sentido, ¿no? Para que utilicéis la razón como la única fuente de la moralidad y de la ética. Bien, este Kant, que como vimos en el texto, que es la ilustración, texto maravilloso que creo que todas las personas se tienen que leer por lo menos una vez en su vida, ahí es donde expresa su famoso sapere aude, atrévete a pensar, donde se encapsula realmente el espíritu ilustrado. Los individuos deben liberarse de la tutela de la ignorancia y pensar por sí mismos, ¿vale? Eso es lo que nos propone Kant, ¿no? Por eso es figura destacada. Liberarse de la tutela de los maestros de la tradición para utilizar nuestra razón por nosotros mismos. Bien, en su obra Crítica a la razón pura, Kant busca establecer los límites y capacidades del conocimiento humano. Eso ya lo vimos en el tema anterior con Kant, ¿no? Su labor de establecer cuáles son los límites, ¿no? Que no puede atravesar la razón, el conocimiento humano, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la razón? Vale. John Locke, que lo vimos en política, ¿vale? Que de alguna manera lo acabamos de explicar aquí. Considerado el padre del liberalismo.
Locke introdujo la teoría del contrato social, que sostiene que los individuos ceden parte de su libertad a cambio de protección y orden social. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que se ha de proteger? Se ha de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, ¿vale? Como os acabo de explicar antes, ¿vale? En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, Locke argumenta que el gobierno debe ser un reflejo de la voluntad del pueblo y que la insurrección es un derecho cuando se violan los derechos naturales. Bien, escuchamos un momento. ¿Qué significa que Locke dice que la insurrección, es decir, ir contra el poder, es un derecho natural? Un derecho natural cuando, si se violan tus derechos, ¿vale? Vamos a intentar entenderlo. ¿Qué es lo que nos dice Locke? Locke nos dice que todos los seres humanos en estado de naturaleza nacemos en una familia, ¿no? Es decir, vivimos, tenemos unas propiedades y somos libres, ¿vale? Bien, ahora nos metemos en un estado, hacemos un contrato por el cual cedemos un poco de nuestra libertad. O sea, yo ya no puedo hacer lo que me dé la gana, no te puedo matar, ¿vale? Cedo un poco de mi libertad, tú cedes un poco de la tuya, cada uno cedemos un poco de la nuestra para hacer un estado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Proteger mi vida, proteger mi propiedad y proteger lo que resta de mi libertad. ¿Sí o no? O sea, yo en estado de naturaleza tenía vida, familia, propiedad y libertad. Si entro a un Estado no voy a perder eso. O sea, el Estado tiene que proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad. Entonces, lo que nos dice, si el Estado atenta contra alguna de estas tres, contra mi vida, contra mi libertad o contra mi propiedad, puedo reaccionar contra el Estado, ¿no? El derecho de insurrección. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Lo que está haciendo lo que es limitar el poder del Estado. El Estado no puede hacer lo que le dé la gana. No puede hacer lo que le dé la gana, como en Hobbes, ¿no? Sino que nosotros nos hemos unido para proteger nuestros derechos y el Estado los tiene que proteger. Si no los protege, revolución contra el Estado, ¿vale? Voltaire, Voltaire, una figura que espero que recordéis para el resto de vuestros días, ¿vale? Porque Voltaire, defensor de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, yo me lo tengo que recordar a mí de vez en cuando, las palabras de Voltaire que son famosas. Porque normalmente estamos viviendo ya en una sociedad que corre el peligro de acallar a la disidencia, ¿no? O sea, el que no piensa como yo, que le den, ¿vale? El que no piensa como yo, que se calle, ¿vale? Estamos viviendo ese tipo de sociedad. Y Voltaire tiene una frase que es muy famosa, ¿eh? Mirad esta de aquí. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Yo lo había leído también de otras maneras, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que tú puedas venir a decirlo, ¿no? O sea, ahí es donde está realmente en la esencia de nuestra democracia, ¿vale? No se puede callar a nadie. Aunque no esté de acuerdo con lo que piensas, ¿vale? Yo daré mi vida porque tú vengas aquí a decirlo, ¿vale? Entonces, como veis, Voltaire fue, claro, defensor de la libertad de expresión, perdón, defensor de la libertad de expresión y de la tolerancia total, ¿vale? Bien, criticó la intolerancia y el fanatismo religioso. ¿eh? Yo os recomiendo que leáis la obra de Cándido, ¿vale? Porque es una novelita que es fácil de leer, ¿vale? En Cándido y Cartas filosóficas refleja el espíritu crítico de su ilustración, ¿vale? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque pudieras venir a decirlo, ¿no? Es un claro testimonio de su compromiso con la libertad individual, ¿no? Todos tenemos derecho a expresarnos, aunque lo que tengamos que decir sea políticamente incorrecto, ¿eh? ¿Sí o no? Bien. Jean-Jacques Rousseau.
También lo comentamos en el vídeo de política. Voy a hacer un pequeño resumen. Frente a Hobbes, que nos dice que el ser humano es un lobo para el hombre, que los seres humanos somos violentos, agresivos y egoístas por naturaleza. Por eso el poder nos tiene que limitar. Frente a esa figura, resulta que Rousseau nos dice, pero vamos a ver, seamos sensatos. ¿Cómo es el ser humano en estado de naturaleza? Pues el ser humano en estado de naturaleza, en los inicios, en el Paleolítico, sería un cazador-recolector, que de vez en cuando encontraría a otros seres humanos y sentiría simpatía por ellos, simpatía, no agresividad, porque se irían juntando seres humanos para cada vez cazar presas más grandes y poder repartírselas, ¿vale? El ser humano no atacaría a otros seres humanos, sino que los entendería como amigos, ¿vale? Luego es la sociedad y la propiedad privada la que va generando envidias, la que nos va corrompiendo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que Jean-Jacques Rousseau nos presentó una imagen del ser humano como que en estado de naturaleza éramos buenos, frente a la concepción de Hobbes de los seres humanos son malos, tenemos la concepción de Rousseau de los seres humanos son buenos. Claro, si en Hobbes los seres humanos eran malos, ¿qué había que hacer con ellos? Someterlos, ¿vale? Sin embargo, ahora en Rousseau, si los seres humanos son buenos, pues ¿qué hay que hacer con ellos? Pues dejarlos libremente que se gobiernen, ¿no? En definitiva, Rousseau es el padre de la democracia actual, con su idea de que los seres humanos no son malos y egoístas, sino que son buenos y altruistas. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? La diferencia entre Hobbes y Rousseau. ¿Eh? Bien, Rousseau aportó una visión particular del contrato social en su obra El contrato social, donde argumenta que la verdadera libertad se encuentra en la participación activa en la vida política. Participación activa en la vida política. ¿Por qué participación activa? Porque los seres humanos por naturaleza son buenos, ¿vale? Entonces se puede participar en la vida política. Su enfoque en la educación y la formación del ciudadano ejemplar influyó en la concepción moderna de la democracia, ¿no? Cuando hablamos de quién es el padre de la democracia, siempre llegamos hasta Rousseau en la Ilustración. Bien, estamos terminando ya. Impacto cultural y social. Es muy curioso porque en la Ilustración empezaron a surgir los cafés, los salones, las academias, sitios donde se juntaba la gente y empezaban a hablar y eso pues fue, claro, compartir ideas, ¿no? Fue un hervidero de novedad y de progreso, ¿vale? También es verdad, os tengo que decir que no dejó de ser un progreso de la élite, ¿vale? Quiero decir, a estos salones no iban los pobres, que quede claro, ¿vale? La Ilustración fue un proceso de las élites, Será hasta la Revolución Francesa, es muy curioso, pero después, ya sabéis vosotros, habéis oído hablar de Napoleón, ¿no? Fue Napoleón el que dijo, no, 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 Ilustración solo para la élite, no. O sea, enseñanza pública. Napoleón, después de la Revolución Francesa, instituyó la educación pública tal como la conocemos. Y ahí, a partir de ahí, empieza a desarrollarse ya el conocimiento en las clases bajas. Es decir, en nosotros. A partir de ahí ya las clases bajas podemos desarrollarnos, ¿no? Pero este proceso de ilustración solo fue para las clases altas, ¿vale? El proyecto ilustrado tuvo un impacto profundo en la cultura y la sociedad de su tiempo. Las ideas de la Ilustración se difundieron, como digo, a través de prensa, cafés, salones y academias, los típicos salones parisienses, que salen en muchas películas, permitiendo el intercambio de ideas y la formación de un público informado. Este entorno cultural facilitó el surgimiento de movimientos sociales que exigían derechos políticos y sociales, Y en el siguiente núcleo temático o en el otro vamos a ver a Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, ¿vale? Cómo empiezan a reivindicar derechos para las mujeres, ¿vale? Aquí tenemos el fermento
de esa búsqueda de derechos de las mujeres, precisamente en las ideas de la Ilustración. ¿Ok? Por ejemplo, la enciclopedia. ¿Eh? La enciclopedia, como la de Diderot y d'Alembert, jugaron un papel crucial en la difusión de ese conocimiento, ¿no? Porque hacían accesible el conocimiento ya a todo el mundo y todo el conocimiento reunido en unos pocos volúmenes. Esta obra monumental compendió el saber de la época y abogó por la razón y el empirismo, convirtiéndose en un símbolo de la Ilustración. La enciclopedia no solo era un proyecto intelectual, sino también una forma de resistencia ante la ignorancia y la superstición. Démonos cuenta que la enciclopedia es el primer libro en el que se le ofrece al vulgo en general todo el saber de la humanidad, ¿vale? O sea, la idea es, bueno, hoy en día Wikipedia, ¿eh? O sea, esto que costó una barbaridad, ¿eh? La enciclopedia, ¿eh? Que es el emblema de la Ilustración y al final lo tenemos hoy en Wikipedia, ¿eh? A, a- a toque de clic. Bien, además esta ilustración también influyó en las artes. Movimientos literarios y artísticos comenzaron a explorar temas de libertad, razón y crítica social, ¿no? Bueno, y poco a poco Los Miserables de Víctor Hugo y cosas por el estilo. Autores como Goethe, Schiller en Alemania o los románticos en Inglaterra empezaron a cuestionar algunos ideales de ilustrados, como veremos, ¿no? Pero su obra estuvo profundamente marcada por el legado de este periodo. Bien, legado de la Ilustración. El legado de la Ilustración se puede observar en múltiples facetas de la vida contemporánea. Sus principios se convirtieron en base de las democracias modernas, ¿vale? Nuestra democracia asienta los pies sobre estas ideas de la Ilustración, influyendo en la redacción de documentos fundamentales como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, que luego vamos a ver con Olympe de Gouges pretende la Declaración de los Derechos de la Mujer, también, no solo del hombre, pero eso lo veremos en otro tema. Promoción de los derechos humanos, que tiene aquí sus pies. Educación universal, aquí es donde surgen las ideas, aunque es, como digo, Napoleón el que instaura la educación pública a posteriori, ¿no? Y la separación de poderes, Hemos visto que en la política de Locke lo que intenta es frenar el poder del Estado. El Estado no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces se instauró el sistema de separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para frenar a los Estados. Sin embargo, también es importante reconocer que el proyecto ilustrado no fue perfecto y sus ideales fueron interpretados y aplicados de diversas maneras y también tuvo fallos, Lo veremos en otro tema y tiene limitaciones esta ilustración. No todo es de color de rosa, algunas de las cuales llevaron a tensiones y contradicciones en la práctica. Conclusión, y terminamos. Este proyecto ilustrado representó un cambio paradigmático en la forma en que los seres humanos comprendían su lugar en el mundo. Humanismo, Deja de estar Dios en el centro para pasar a ser el ser humano, lo que está en el centro. Y su relación con el poder, democracia. Deja de haber un poder absoluto para empezar a ver ideas de el consenso y el consentimiento social, ¿no? La soberanía está en el pueblo, no en un solo soberano. Bien, a través de la razón, la crítica y la búsqueda de conocimientos, los pensadores ilustrados sentaron la base de la modernidad y desarrollaron desafiaron, las estructuras tradicionales que habían dominado la sociedad durante siglos, ¿no? O sea, la Ilustración fue realmente un verdadero periodo de novedad, ¿no? Y desde ese punto de vista también modernidad. Bueno, pues nada, aquí terminamos el núcleo temático de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y como veis es un núcleo temático con poco contenido.